Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por las académicas e investigadoras de la Universidad del Valle, Instituto de Equidad de Género, Vilma Penagos y Susana Matallana. Ellas dos, desde su orilla académica y desde la historia que conocen del país, van a estar acompañándonos en este conversatorio con Nelson Sánchez, quien también ha estado muy vinculado a la academia, a la investigación y sobre todo al seguimiento de la gestión pública en el país. Ayer Petro, en Puerto Tejada, hizo una alusión muy provocadora a uno de los industriales más reconocidos del país, a Carlos Ardila Lule. Y concretamente le dijo: yo quisiera invitar a Carlos Ardila Lule, porque lo dijo así, con nombre propio, a Carlos Ardila Lule, a que se convirtiera en un empresario histórico y suscribiera el gran pacto social que requeriremos en el gobierno de la Colombia humana. Cambiar 30.000 hectáreas de tierras sembradas en caña para convertirlas en 30.000 hectáreas para generar producción de alimentos. No se trata de expropiar, dijo él, se trata de invitarlo a que le venda al Estado estas 30.000 hectáreas. Ese tema pues hoy está siendo viral en las redes sociales y entonces a partir de las visitas de ellos, de las encuestas y de lo último que acaba de decir Petro, quiero pedirles a ustedes nos hagan sus primeros comentarios. ¿Comienza Vilma o Susana? Vilma. Bueno, a mí me parece que Petro viene reiteradamente haciendo una propuesta para modificar, digamos, el modelo económico del sistema extractivista que ha primado en la economía nacional por un sistema mucho más complejo que pues le dé mucha importancia a la agricultura, a la agroindustria y todo este tipo de cosas. Me parece que es una propuesta interesante, que es usada. Yo estaría, pues digamos, como muy positiva frente a sus intenciones. Sin embargo, pues en la lógica capitalista, lo que importa es el beneficio. Entonces yo no sé hasta dónde tenga su capacidad de convencimiento de estos grandes empresarios capitalistas de hacer otro tipo de producción que sea menos rentable y a más largo plazo, o a lo mejor sí es rentable, ¿no? Yo pienso que habría que estudiar mucho más allá de las palabras cuál es la propuesta concreta de Petro. Y pues me parece interesante de todas maneras que los esté invitando a cambiar ese modelo de... Susana, ¿Petro está invitando o está amenazando sutilmente? Pues mire, yo diría que si Petro está invitando nuevamente y sobre todo a forjar nuevos pactos, pues uno realmente frente a los últimos acontecimientos, una oligarquía, una clase dirigente que no cumple con sus pactos, pues
no sé si es volver a repetir, a reincidir en el mismo error, ¿no? Yo pensaría que él está proponiendo al país, esa es una manera, digamos, retórica de proponerle al país un cambio hacia una economía productivista, ¿sí? Porque uno de los planteamientos de Petro, que a mí me parece un planteamiento muy bien fundado, él dice, mire, la corrupción no es solamente el resultado del narcotráfico, la corrupción es el resultado de un modelo que lleva en Colombia ya yo creo que más de 30 años, extractivista, de dinero fácil, bien sea del narcotráfico, del petróleo, del carbón, de la minería, que ha desindustrializado el país, que no le permite sembrar una cultura del trabajo a largo plazo y del esfuerzo a largo plazo, y eso ha creado una mentalidad que es el caldo de cultivo para lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces yo pienso que esa es una manera de proponer y de invitar al país a dar ese salto, ¿no? Pero pues yo no sé, dado los últimos, lo que está pasando en el país, pues yo realmente me parece una tontería hacer pactos con... El nombre, sigue así. Con empresarios que están precisamente detrás de, digamos, de lo que ha sido el ataque al acuerdo de paz y a todos los acuerdos que se plantearon y las reformas que se plantearon, la reforma al campo que no se está cumpliendo. Entonces, ¿cómo hablar de 30.000 hectáreas más? Si ni siquiera lo que se ha pactado se está cumpliendo, ¿no? Entonces yo no sé. Nelson. Bueno, yo pienso que ante todo es una alternativa a recuperar el valle geográfico del río Cauca que ha sido tomado por el monocultivo. Sí, exacto. Con implicaciones desastrosas en todo lo que es el recurso natural, el recurso hídrico, las cuencas, las madres viejas, el aire totalmente contaminado, es decir, no solamente para cambiar la producción, aunque hay que reconocer que el gremio de la cañicultura y de la industria azucarera ha diversificado grandemente su producción, su actividad económica. Varias investigaciones dan cuenta como Manuelita, que uno considera que simplemente son turrones de azúcar, es una multinacional, es una multilatina, con inversiones impresionantes en Brasil, en Centroamérica, en la producción de agrocultivos y sobre todo en biodiesel. O sea, ya no es nada nuevo pues que digamos puedan diversificar. ¿De o del Cauca? Del sector azucarero. El sector. Bueno, y obviamente pues Sardina Lule es conocido no solamente por el tema del azúcar, la industria de alimentos, la industria de la gaseosa y todo el tema del aparato bancario, del cual es supremamente importante sus inversiones. Me parece interesante porque permite también hacer propuestas que muevan la opinión de los gremios. Aquí escuchaba ayer cómo le han generado una persecución al alcalde de Bucaramanga porque se atrevió a decir de que los candidatos el que mejor propuesta tiene para el tema del agro es Petro. Entonces en este demoníaco accionar de los medios pues es interesante también poner en cuestión el tema. Creo que la diversificación del sector agropecuario es muy importante. Nosotros tenemos muestras significativas de cómo Tumaco y Nariño está produciendo el mejor cacao del mundo. Tenemos experiencia de nuestra producción de café en la Sierra Nevada, no solamente en el Quindío, sino en otras zonas. Nuestro territorio es benigno y es rico para producir alimentos. Nosotros tenemos que volver a recuperar ese Valle del Cauca donde producíamos todo. Yo recuerdo de niño cuando atravesaba en el tren de Cartago acá, en los tiempos de la migración de la violencia liberal conservadora con mi abuela, como ella me contaba, vea el algodón, vea el frisol, vea el maíz, y era una despensa que nos autoabastecíamos, y eso fue quitado por el monocultivo con todas las consecuencias que tiene. Lamentablemente los campesinos no tienen medios de comunicación directos a los cuales ellos puedan acceder, y los medios tampoco vamos, inclusive los locales, los más cercanos al territorio,
allá a donde están las chacras, donde están las parcelas, donde están los corregimientos y veredas de los campesinos. Pero para que los televidentes e internautas lo tengan presente, aquí en Tenerife, que es muy cerca, estábamos a 2 horas, ¿sí? O menos. Esa es una zona ganadera, es una zona cebollera, es una zona de fresas, es una zona muy interesante. De hierbas. De leche, ¿no? De leche, leche. hierbas, queso. Hoy, yo estuve en esta misma semana reunido con 2 líderes campesinas de esa zona. Su gran drama, porque eso es una zona de mucho minifundio lechero. Tienen 3, 2 vaquitas, 5 vaquitas. Hasta ahora, Colanta y Alquería han sido, y Parmalá, las que les compran la leche. Antes se las compraban a un precio un poco mejor y se las recogían en las veredas y corregimientos. Hoy se las compran a menos precio y en Palmira. O sea, que además de que le bajan el precio al litro de leche que le pagan al campesino, el campesino con ese menor valor tiene que transportar los 20 litros o los 15 litros o los 100 litros que traiga de leche hasta la cabecera municipal de Palmira, donde los carros de las empresas lecheras lo recogen. Ahí está la asimetría, la desigualdad en la que la economía campesina tiene que enfrentarse a la economía de mercado que los ciudadanos que vivimos en ciudades no alcanzamos a entender o a comprender. Ese es el drama. Jamundí está hoy otra vez sitiado por la guerra de la coca. De hecho, comienza un batallón de alta montaña de nuevo a operar. Pero en esa zona de Jamundí para arriba ha habido cultivos de café. Históricamente eso ha sido zona cafetera y también zona ganadera. Pues ni hay quienes compren el café, ni hay quienes compren la leche. ¿Qué hacen los campesinos cuando llegan los grupos de mafias? Pues si les ofrecen cultivar en una hectárea amapola o cocaína, pues lo hacen. Y comienza la desgracia del campesino. Es decir, el problema de Colombia en el campo no es un problema ideológico, es un problema pragmático, es un problema ya no solo de seguridad alimentaria, sino de viabilidad de país. Ese tema hay que despolitizarlo desde el punto de vista de que es la idea de un candidato. Cuando el alcalde de Bucaramanga dice, yo creo que el candidato que tiene la mejor propuesta para la agroindustria y para la modernización del campo es el señor Gustavo Petro, él no está haciendo intervención en política, él está con datos, porque yo lo escuché hablando de datos, sí, mostrando que es imposible que un campesino, por ejemplo, usted acaba de decir, en Tumaco se está cultivando el mejor cacao del mundo, pero se está pudriendo porque no sale, o porque el campesino no tiene cómo recogerlo y que le paguen bien. Entonces, cuando el Estado considera que solamente es Estado porque llega la bota militar o el batallón de la policía, allí no hay Estado. El Estado tiene que ser mucho más que eso, y ese es el gran dilema que tenemos. Sí, mire que en ese sentido hay gente que lo está diciendo hace rato. A mí me parece muy interesante la propuesta de Petro de como desarrollar la agroindustria en este país, la diversidad del cultivo. Sí. Tenemos buenas tierras y tenemos buenos campesinos que trabajan bien. Pero el problema es que estas multinacionales y esa economía extractivista no ha querido meterle realmente el trabajo al campo por varias razones. En primer lugar, porque cualificar a los campesinos, la producción y todo, les puede generar problemas de menos enriquecimiento. Es que ellos están acostumbrados a ganársela muy fácil. Y en segundo lugar, la clase política y dirigente de este país no quiere normalizar el campo. Acuérdese que aquí no hay catastro rural,
que aquí la tierra del campo no se sabe de quién es y no quieren que eso se haga porque no quieren pagar impuestos, porque no quieren cumplir con las obligaciones que significa tener la tierra. Entonces, es muy difícil. El campo colombiano vive 200 años más atrás que la ciudad. Y a mí me parece que los campesinos pues sí tienen su voluntad de cultivar, de producir en diversidad y todo eso, pero me parece muy difícil porque además hay otro problema que quería decir, es que la economía y la agroindustria también están dependiendo de una economía global que les está imponiendo las reglas del juego. Por ejemplo, el problema de las semillas transgénicas, el problema de que los campesinos no pueden recuperar sus semillas naturales, sino que tienen que comprarlas, y que una semilla que plantan a la cosecha siguiente no sirve porque están genéticamente modificadas para que no se vuelvan a reproducir, y tienen que volver a comprar las semillas al importador de semillas, que es el que tiene el control sobre las semillas. Entonces, a mí me parece que son propuestas muy bellas, pero la viabilidad la veo difícil ante una economía global que Colombia no controla, sino que está sometida a ella. No, pero venga, yo aquí sí quiero, o sea, es verdad que, porque usted habla de despolitizar el asunto, pero realmente, o sea, se trata de un modelo económico, porque este modelo económico que estamos viviendo, de esta economía extractivista y de esta economía del monocultivo industrial, ¿sí?, se inserta dentro de un modelo económico global, ¿sí?, que básicamente, y que no lo han impuesto desde afuera, y que Estados Unidos ahora en su nueva ofensiva sobre el continente vuelve y nos impone. Y en ese sentido, por ejemplo, de esos 5 candidatos, 4 son, digamos, acólitos de este modelo económico. El único que se está desmarcando en ese sentido y que está diciendo volvamos a otro tipo de agricultura, yo me imagino, es que la agricultura nuestra compite, y la de toda Latinoamérica, compite en unas condiciones de desventajas frente a la agricultura norteamericana. Está completamente subsidiada. La economía de la agricultura de la Comunidad Europea también. Nosotros somos los únicos, ¿ah? Un país como el nuestro, que es un país, pues, digamos, en vías de desarrollo, ¿sí?, y nuestros campesinos a merced de los vientos neoliberales. Pues, ¿cómo pretendemos competir? No hay posibilidad. Entonces, la agricultura en este país se fue al hueco, al abismo, y entonces se sorprenden de que sembremos coca y que seamos un país narcotraficante, pues. Sí. Es que, como ha planteado la autora, muy sencillo, veamos cuánto genera la producción de coca por hectárea y cuánto genera la producción de café por hectárea. Sí. Ese es el paradigma que tenemos. Entonces hay que decir a Gustavo Petro que también plantee comprar las hectáreas sembradas de coca y que haga una alianza con los viciosos americanos para que definitivamente el fenómeno de la comercialización de estupefacientes se tome por donde debe de ser, y no persiguiendo al pobre campesino, quemándole los cultivos y intoxicando el ambiente con las fumigaciones, como tradicionalmente se ha planteado el tema. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Mientras un campesino tiene unas parcelas dispuestas de maíz o de café, que no tiene cómo comercializarla, como dice la autora, pudriéndose el cacao o el coco, ¿cierto? Llega el mafioso y le contrata y le vende y le paga por anticipado la producción. No resiste nadie esa desigualdad, esa asimetría económica. Mire, yo les voy a decir otra cosa. Yo viví en Yopal y trabajé en la BP, dictaba clases de inglés, iba a los pozos petroleros, y yo tuve la oportunidad, eso fueron como 2 años, de conocer de cerca esa economía petrolera extractivista y lo que eso hace, digamos, en la cultura y en la economía. Entonces resulta que usted tenía los pozos rodeados, pues, de alambre de púa, y alrededor de los pozos usted tenía campamentos, literalmente, de gente que acampaba esperando que el cocinero o que el barrendero se enfermaran o que los echaran
para que los contrataran, porque en esa época, le estoy hablando de hace 20 años o más, el sueldo mínimo en esos campamentos era de 600.000 pesos, o sea, el que menos ganaba aquí. Se ganaba 4 veces el mínimo. Exactamente, exactamente. Entonces la gente le comentaba a uno que usted ya no conseguía quien quisiera trabajar en una finca. Y como era plata, digamos que llegó el boom, la economía nuestra del boom. Todo se volvía prostitución, ¿Qué droga, sí, licor. Mire, Yopal en esa época era un pueblo que tenía una calle principal donde estaba el comercio y las demás calles eran prostíbulos, ¿sí? Eran llenos de prostíbulos. Y los hombres, por ejemplo, en vez de, digamos, los hombres tenían 3 y 4 mujeres y igual número de niños, o sea, eso ha corrompido, esa economía extractivista ha corrompido el país. Vilma, antes de darle la palabra, cuando yo digo de que hay que sacar el tema del debate electoral, o mejor, no dejarlo metido únicamente en el debate electoral, es porque de lo que se trata aquí es de mirar si lo que están planteando los candidatos tiene sostenibilidad hacia el futuro del país o no. No es un problema meramente ideológico, es un problema de realidad concreta, dura, pesada, cruda, de lo que vive la Tierra. 80 economistas de varias partes del mundo, de 20 países del mundo, acaban de sacar una declaración pública invitando a los inversionistas internacionales y a los estados a no invertir más en combustibles fósiles. Entre ellos está Jeffrey Sachs, que nadie podrá decir que es comunista. Y con él hay muchos otros, pero lo fundamental de lo que están planteando ellos es el llamado, están diciendo, llamamos al fin inmediato de todas las inversiones en nuevos proyectos de producción e infraestructuras de combustibles fósiles y alentamos a un alza significativa de financiación en energías renovables. Así inicia la declaración comandada por Jeffrey Sachs, uno de los economistas más citados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la CAF, es decir, por los grandes centros de poder financiero del mundo, ¿sí? También por el que fue ministro griego Yanis Varoufakis, por Ramón López, profesor de la Universidad de Chile, y por Charles Paymer de la London School. Es decir, personas que están lejos de una campaña política y que están pensando con muchas cifras de sustentación en para dónde va el mundo si seguimos sacando petróleo, carbón, oro, níquel, tungsteno de la tierra y creemos que por eso somos ricos. Pues mire, yo pienso que ellos tienen razón. A mí me parece esto muy grave y me parece que los candidatos, porque inicialmente era Petro el que estaba hablando muy claramente de esas posibilidades de otro tipo de economía, y ahora todos lo están también diciendo, ¿no? Ellos le están copiando, como dijo Ángela Robledo. ¿Por qué? Porque la población del mundo entero que tiene conciencia, ahí hay una cuestión de conciencia, de que el modelo económico global que está basado en el petróleo y los minerales es un modelo que va a acabar con el planeta y por lo tanto que va a acabar con la vida de todo tipo. Y yo lo que sí pienso es que estos grandes capitalistas mundiales representados en el G8 y en el G20, que son esos grupos de los países más ricos, no tienen, primero no creen, porque así como hay todo un movimiento mundial diciéndonos como estos profetas que usted acaba de nombrar, que para mí son como profetas en el desierto, están diciendo eso, hay otra gente que está diciendo que eso es mentira y que eso no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren moverse de su zona de confort, digámoslo así, donde ellos se están enriqueciendo de una manera astronómica con ese modelo. Entonces no les importa, a un capitalista no le importa qué va a pasar con sus nietos.
Eso lo tengo claro. A él le importa es llenarse los bolsillos. Ellos no tienen más conciencia que las cuentas bancarias. Entonces estamos dominados mundialmente por eso, y ahí es donde yo me pregunto, ¿hasta dónde una propuesta como la que está planteando Petro la va a poder hacer realidad? Claro, él en su discurso nos habla de las cosas que queremos oír, nos enamora con su discurso, más que lo hace muy bien, pero ¿hasta dónde eso va a ser posible? Esa es la gran pregunta. Eso es la gran pregunta. Bueno, pero yo sí diría ahí que Petro es el único que tiene una canción, pues una tonada distinta, porque es que los otros 4 cantan la misma canción. Fíjese para usted, por ejemplo, el caso de Peñalosa en Bogotá. Peñalosa está montado en un negocio para renovar el lote de buses de Transmilenio. Y la idea, el gran proyecto que le propone a la ciudadanía en Bogotá es volver a comprar unos buses viejos, de una tecnología ya superada, un poco de buses viejos, en vez de comprar, por ejemplo, lo último que hay en tecnología. Así no podamos comprar el mismo número de buses, pero metámosle ya energías limpias a la capital del país, pues, y a todas sus ciudades. Pero, Susana, yo allí hago una acotación. Peñalosa quiere comprar esos buses. Ajá. Sí, pero es que los que les están vendiendo los buses, que creo que es Suecia, le quiere vender esos buses. Claro. No le quiere vender los de la energía limpia que están usando en su país. Y ahí se encuentra la doble moral de las sociedades europeas y los gobiernos europeos, que allá cuidan el aire, cuidan las fuentes de agua, pero nos traen el veneno para acá. Y entonces, claro, y allí de por medio hay comisiones. Sí, claro. Cómpreme la chatarra y yo le doy tanto porcentaje. No nos neguemos a eso. Entonces nuestros políticos, nuestra clase política y dirigente está actuando de acuerdo a ese modelo capitalista depredador, y a ellos no les importa lo que pase con Colombia, ni con los campesinos, ni con las mujeres, ni con los niños. Ese no es un modelo capitalista, es un modelo colonial de pensamiento. Seguimos en la colonia. Seguimos en la colonia. Bueno, por eso es tan importante reseñar las iniciativas sociales y la lucha de personalidades que son capaces de develar todo este concierto de iniquidad que tenemos con el territorio. Pienso que hoy, con este par de damas que nos acompañan, debemos de destacar el premio de Francia Márquez, una ambientalista que ha luchado contra la explotación e misericordia de nuestro territorio, premio Nobel otorgado por Goldman, y me parece que esa iniciativa de ella, que poco aparece en los medios, ¿no? Si debiéramos diciendo, no, pero por favor, ¿cómo la van a sacar? No tiene ningún registro, pues. Nada. Hoy nos hablan de la fiesta, de las actividades del Festival Vallenato, de la leyenda, bueno, etcétera, etcétera. Y una personalidad como este ser que ha puesto su sangre, su lucha, no aparece. Entonces quisiera también señalar cómo este personaje, como otros que luchan por los páramos, como por ejemplo evitar que Santurbar se convierta en una cloaca minera, ¿cierto? Hoy es destacada internacionalmente como una gran personalidad y premian su aporte, justamente para evitar que este norte de Cauca sea convertido en una mina donde no solamente por la explotación del territorio, sino por todo lo que eso tiene y subyace en materia de inseguridad, en materia de prostitución, que lamentablemente viene aparejado a estos proyectos como la minería que ella ha enfrentado. Miren, Salento, yo creo que todos los que estamos aquí hemos ido alguna vez a Salento. Es uno de los municipios más hermosos que tiene Colombia en el eje cafetero. Salento está pendiente de la espada de Damocles de la minería. El próximo 15 de julio del 2018 se hará consulta popular en Salento, porque hay 11 títulos mineros en este momento ya aprobados para hacer explotación de oro y metales preciosos en el territorio de Salento, y hay 17 títulos mineros en trance de aprobación, como quien dice, 28 títulos en total. Si usted se pone a averiguar quiénes están detrás de esos títulos, están empresas canadienses, empresas sudafricanas, empresas suecas,
empresas alemanas, empresas británicas, empresas escandinavas, empresas coreanas, entonces, y obviamente empresas americanas. Entonces allí donde uno se pregunta, pero ¿cómo hace esa doble moral de pesada y de cínica de los europeos que vienen aquí y nos hablan de que hay que defender los derechos humanos, que hay que hacer la paz y que la hay que hacer la paz y que no sé qué, pero cierran los ojos para permitir que sus transnacionales vengan a hacer ochas y panochas con la propiedad natural que tiene nuestro territorio? Salento es una demostración de la fragilidad del ecosistema. Y o le entregamos eso a unas multinacionales que nos dejarán unos pesitos de regalías, o cuidamos esos páramos y esos territorios para, como lo dice Vilma, nuestros hijos y nuestros nietos. Pero vea, yo ahí quiero decir algo, porque una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención en todo este proceso de paz y lo que está pasando con el proceso de paz es el silencio de la comunidad internacional frente a los asesinatos de excombatientes de las FARC y de líderes y activistas de base. O sea que vamos en 200 muertos desde la firma del acuerdo de paz, y la comunidad internacional escasamente se ha pronunciado, ¿no? Entonces uno dice ¿qué hay allí? Pero realmente cuando usted mira lo que fue ese acuerdo de paz y lo que está quedando del acuerdo de paz, lo único que nos va a quedar es la apertura total del país a la entrada irrestricta de esas multinacionales y lo que van a hacer con el sistema jurídico del país, que lo están modificando totalmente. Gravísimo, sí. Están tumbando la legislación laboral, esas son sus intenciones, son cosas gravísimas. El candidato Germán Vargas Lleras ha dicho expresamente: yo defenderé la seguridad jurídica que es constitucional frente a las consultas populares de los territorios. Él lo ha dicho así con todas sus letras. Y eso lo que significa es que si mañana encontramos que en los farallones de Cali se encuentran que hay unas minas impresionantes de coltán, pues habrá que dejar que entren las multinacionales y darle seguridad jurídica a ellas, aunque se nos acabe esa reserva mundial, porque los farallones no son siquiera reserva de Cali y de Colombia, y no mundial. Ese es el tema. Claro, pero eso tiene mucho que ver, como han planteado las panelistas, en términos del modelo económico. Hay que recordar que es los gremios económicos, en alianza con los dirigentes de la política del país, definieron las estrategias hace más de 15 años de cómo orientar el desarrollo económico del país. Y están los planes nacionales de desarrollo que se soportan en las 4 locomotoras. ¿Cuáles son las 4 locomotoras? La actividad extractivista, o minería, carbón, petróleo, oro. La construcción y la infraestructura, el tema de vivienda y el tema de innovación. Esas son las 4 locomotoras. Si uno ve entonces cómo han dado el país soportando estas locomotoras, pues podemos ver evidentemente que ni el agro, ni la actividad industrial, ni la manufactura han sido jalonadas por esta. Y aquí encontramos un aspecto supremamente importante, como Vargas Lleras, ¿cierto?, ha sido un cuadro de la administración pública que ha estado dirigiendo esas locomotoras, vivienda y la actividad industrial y extractivista en el país. Hay que recordar que Vargas Lleras fue cuadro estadista de trayectoria, es decir, de la enjundia de esta oligarquía, perdónenme la expresión, pero tengo que decirlo así, formado, obviamente, y dirigió en el país la cartera de la contratación más poderosa, las 4G, las obras de infraestructura. Entonces, obviamente, la seguridad jurídica que él reclama es para poder hacer esos negocios. Los negocios de los grandes puestos, de los grandes conglomerados, de las grandes licitaciones, y obviamente la seguridad jurídica que hoy tiene en impunidad la intervención de Odebrecht, ¿cierto?, en toda la Comisión de la Obra Civil y de la Ingeniería colombiana. Mira, yo quisiera, me parece que ese es el punto, y quisiera agregar una cosa que me parece importante decir claramente.
nuestra clase dirigente, entiéndase clase económica y política, como lo decía Susana, es una clase política heredera del sistema colonial. Ellos, que tienen todos los privilegios en este país, no se sienten colombianos en el sentido en que nos sentimos los de clase media o los campesinos de este país o los que adoran la selección Colombia, pero ellos no se sienten eso. A ellos les parece que la transacción que están haciendo con las grandes potencias es legal. Ellos tienen derecho a hacer eso. A ellos eso no les preocupa. No sé si me hago entender. Sí. Ellos, la legalidad la hace parecer legitimidad. Exactamente. Entonces ellos, toda esa porque ellos no se sienten colombianos. Yo lo que digo, como dice Isaías Berlin, es que se llama el filósofo alemán, no sé si Colombia es un fracaso de nación, porque lo que requiere una nación para ser nación es que la diversidad de sus habitantes defiendan intereses comunes, pero aquí las clases dirigentes no tienen los mismos intereses que el resto de la ciudadanía. Ellos lo que les interesa es congraciarse. Mire la cara de felicidad del presidente Santos cuando se codea con los presidentes europeos, con la reina Isabel. Él, la sonrisa es de oreja a oreja. Él se siente en su salsa. Eso es lo suyo. Donde el Partido Conservador hizo las negociaciones para que se acabara la violencia y empezara el Frente Nacional. En España, Madrid, en Benidorm, en las playas españolas. Ellos se sienten de allá. Mire, la historia de Colombia es dramática y yo digo que por eso tenemos que volver a ella siempre. Cuando los liberales se tomaban el poder, que lo hicieron como en 3 periodos, en el 1886, luego en el 34, que han intentado construir una nación liberal, más democrática, más Estado de Derecho, les han caído terrible, ¿no? La persecución, la violencia tiene que ver con eso. ¿Y qué es lo que hacen los conservadores cuando llegan al gobierno? Volver a reencauchar los valores hispánicos. Es que el presidente Ospina Pérez y Laureano Gómez acabaron con el Instituto de Antropología de los años 50, 60, que se empezó como a modernizar eso con el país. ¿Y qué hicieron? El Instituto de Estudios Hispánicos. Porque ellos se sienten españoles. ¿No ven que Ardila Lule tiene nacionalidad española? Y muchos de los grandes ricos de este país son europeos. Ellos no van allá con el pasaporte colombiano como nosotros. Entonces lo que yo quiero decir con eso es que aquí no hay una nación. Y que ellos son, de alguna manera, los testaferros de todos estos países que les garantizan que el sistema continúe para que ellos puedan seguir preservando allá su modelo de desarrollo socialdemócrata, porque Europa es socialdemócrata y la gente vive bien y la gente, el pueblo europeo piensa que eso lo han conseguido sus regímenes democráticos. Ellos no tienen muy claro que es por el intercambio económico desigual con los países pobres que ellos tienen el nivel de vida que tienen. Sí, esto es importante, este tipo de conversaciones son muy importantes para que la gente del común tenga más elementos y no simplemente se quede con la pulsión del afecto o el desafecto, el prejuicio positivo o el prejuicio negativo que tiene por uno u otro candidato, porque lamentablemente casi siempre votamos más por emoción que por razón. Entonces, si a mí me parece bonito o bonita la persona, o me gusta su tono de voz, o me parece que bien como habla, o tengo rabia por el que lo ataca, entonces mi prejuicio es, me voy con él, así no le entienda sus ideas. Es que lo está atacando mucho. Hay que darle a la gente elementos para que comprendan la magnitud de la decisión que tenemos entre las manos. Sí. Vea, a mí me parece que el panorama al que nos estamos viendo abocados es bastante preocupante, porque se le está prácticamente, o sea, de esos 5 candidatos hay 4 que le están diciendo a todas estas multinacionales, esperen después de elecciones que esto se compone y ya ustedes entran a hacer lo que se les da la gana. O sea,
seguridad jurídica garantizada para todas estas multinacionales, y el pueblo colombiano se le avienta la inseguridad más grande de todo tipo, inseguridad laboral, inseguridad en el tema de salud, en el tema educativo, y en ese sentido es bastante, es bastante preocupante, sobre todo si miramos la experiencia de El Salvador después de que firmaron, después de las negociaciones de paz en El Salvador, porque la situación del país se descompuso enormemente. Es decir, yo estuve en El Salvador hace 3 años y de verdad vi una pobreza y una descomposición social social impresionante. Cada media cuadra había un McDonald's, un restaurante, una franquicia de estas gringas y una iglesia protestante. Es decir, pero el desempleo más apabullante, ¿sí? O sea, realmente la gente si quiere como informarse lo que podría pasar en Colombia si digamos los acuerdos no se respetan, etcétera, asomarse a lo que fue la experiencia en El Salvador. Lo otro que vos decías que este país ya no es nación, y yo en eso estoy de acuerdo. Nunca lo fue. No, pero realmente a nivel global el concepto de nación está desapareciendo. Sí. Es decir, el modelo que se quiere imponer son todas estas multinacionales que entran, por ejemplo, a dictarle a cada país cuál ha de ser su papel, su legislación, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí ya se sabe que el embajador se ha sentado en reuniones de la Corte Suprema, eso se sabe, el embajador norteamericano. Entonces nosotros, yo sí pienso, como vos decís, que la decisión es muy delicada y que realmente el único que para mí da una luz de esperanza, y no porque me convenza totalmente, pero digo que es el menor de todos los males, es Petro. Porque Petro se está desmarcando de ese discurso. Hagamos una referencia concreta a la realidad del país hoy en 2 ciudades, en Bogotá y en Cali, con respecto a este tema de las energías y de la contaminación del ambiente. Bancoldes en Bogotá, Bancoldes acaba de decirle al Distrito Capital: no le financio el cambio de flota de Transmilenio con carros diésel. Acaba de salir, ¿sí? La Junta Directiva de Bancoldes textualmente dice: nos abstendremos de financiar la adquisición de vehículos que aumenten la contaminación de las ciudades por utilización de combustibles que mantengan la generación de los gases de efecto invernadero y la generación de los contaminantes atmosféricos, principalmente el material particulado asociado a la combustión del diésel. Eso lo dice el presidente de Bancoldes, Mario Suárez Melo. Acaba de salir esta decisión de Bancoldes a propósito de que el señor alcalde de Bogotá está anunciando un cambio de 1.100 buses de Transmilenio por flota de diésel, que porque es lo más barato y lo más funcional. Ahora vengámonos a Cali. En Cali, el alcalde de Cali nos está diciendo que va a haber una flota nueva de 400 buses, también diéseles. Ahora con esto, supongo yo que si va a requerir plata de Bancoldes, ya le van a decir que no, pero ahí está, 400. Pero también miremos lo otro, que todos al final el bien común termina preso del interés particular de los inversionistas. Los 4 operadores del mío en el que usted y yo nos montamos en la ciudad, acaban de decir con una desfachatez que a mí me da hasta risa cuando lo escuchaba. Hablaba uno de ellos diciendo, Metrocali está diciendo: paremos las demandas que tienen contra la alcaldía y les inyectamos dinero para que ustedes puedan reflotar pues sus vehículos, y modificamos algunos términos de los convenios en el futuro. Acaban de contestar los señores de Metrocali, los 4 operadores: aceptamos renegociar de aquí al futuro, de hoy hacia el futuro. Estamos de acuerdo con Metrocali, pero no levantamos las demandas. Y además le exigimos a Metrocali que nos dé la plata inmediatamente, la que le está prometiendo. Como quien dice,
sigo con el burro amarrado de la demanda, entrégueme la plata, señor Estado, y yo sigo haciendo el daño. La ciudad de Cali les entregó las vías, porque las privatizaron. Son de 4 operadores. Y todos los ciudadanos caleños quedamos comiendo de lo que sabemos. Atascados en cuanto trancón queramos. Hasta caminando ya nos golpeamos en las calles. Ese es el modelo que hay que combatir. Y si no abrimos los ojos, vamos para el despeñadero. Y es allí donde me parece importante insistir y reiterar que nuestra clase dirigente, política y económica, hace función de virreyes de la corona. Así es. A ellos no les importa el bien común, no les importa que nos incomodemos con tal de hacer los negocios para el imperio. A mí me parece que no hemos salido del modelo colonial. Y fuera de eso tenemos una base social que no tiene pensamiento crítico, que no es capaz de ver la dimensión y el trasfondo de todo lo que está pasando, porque no ha sido bien informada. Pero vea, no, bien, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Quién determina el modelo económico de estas ciudades? ¿Quién define el tipo de parque automotor y de movilidad en Colombia? No son los alcaldes, No los ministerios. no son los ministerios, no son los concejales que uno piensa que en el consejo, ellos debaten y discuten, pero aquí hay trazado. Los negocios de la movilidad los definió Andrés Pastrana con la multinacional que produce el aparato automotor. Volvo. Y la figura más importante de ese negocio fue Peñalosa. Entonces todo el sistema que se implementó en el país, como bien lo dice el director, no generando infraestructura nueva, sino tomándose las vías agotadas que nosotros tenemos para desplazarnos, los que nos movilizamos en un vehículo, en una moto, ¿cierto?, apeñuscado, para que pudiera el mercado del transporte quedar a merced de los que producen esta infraestructura a nivel internacional. Entonces, ¿dónde se define eso? Entonces nosotros tenemos que correr lo que dice la doctora para poder tener pensamiento y visión crítica. Entonces, por ejemplo, aquí el alcalde de Cali, ¿cómo se beneficia de la renovación? Porque él tiene una siderúrgica y la chatarrización es un negocio importante para mover los grandes capitales, hombre, pero eso es sencillo, así de claro. Y el doctor Almitaro representa el empresariado que quiere el poder, obviamente, para los grandes negocios. Aquí hemos dicho, ¿a quién se le ocurre que ese desfase de la vía carrera primera para llegar a la clínica, ahí en la 25? La avenida Segunda Norte. Por Dios, la redujeron 3/4 partes para montar. Es que un parque por más de 38.000 millones de pesos para, obviamente, los negocios del doctor Guerrero. Oiga, nadie dice nada de eso. ¿Quién se va a caminar por ahí con la delincuencia que existe en la ribera del río? Se impuso. Y si nosotros hacemos conciencia de la carrera octava, cómo la modificaron para hacer un corredor verde, ¿cierto?, de la base aérea, completamente inadecuado, inapropiado y reduciendo la movilidad que necesitamos en esa troncal que era la carrera octava. Negocios. Entonces son los negocios que nosotros tenemos que tener la capacidad de analizar qué se mueve, dónde se definen los negocios. Vea, es que aquí en este país la cosa pública se volvió la marrana que todo se reparte. Y vos decías que la gente aquí no tiene conciencia política y que está desinformada, pero yo digo una cosa, este país, o sea, donde sigamos por ese mismo camino, la gente se va a enterar porque las condiciones de vida se van a deteriorar enormemente y lo vamos a sentir, o sea, realmente el panorama a futuro, donde sigamos por ese mismo camino, es negro, es bien oscuro. Pero ojo, ustedes que son historiadoras, lo saben mejor que nosotros. En los años 1850 del antesiglo pasado, hubo comunidades negras que se negaron a la abolición de la esclavitud, con el argumento vendido por élites del Partido Conservador, entre otros,
que si eran libertos iban a quedar en la calle, que era mejor quedar con la seguridad de tener amos, y por eso muchos negros, muchas comunidades negras en la mitad del siglo XIX no aceptaron la abolición de la esclavitud y prefirieron mantenerse bajo la égida del amo. Eso traído 170 años después sigue siendo más o menos lo mismo. A veces preferimos mantenernos en el techo del amo, así no nos cubra mucho, pero es que es mejor tener amo que ser no nos autónomo. cubra. Sí, pero ese es el elemento que me parece importante también decir, que ha sido una política de esta neocolonia de no educar a la ciudadanía con el ánimo de mantenerla sometida. Porque mire, en Colombia incluso los derechos más elementales la gente los desconoce y no cree tener derecho, ¿no? Ellos están convencidos como los esclavos. No, los derechos se vuelven favores, la gente los percibe como favores. Favores. Pero vea, Entonces la gente está en ese estado de atraso tan profundo, y yo pienso que la única manera de salirle adelante a este modelo global de la economía es una ciudadanía crítica capaz de movilizarse, como hay en algunos países del mundo, donde la gente se moviliza y trata cada vez menos y con menos posibilidades de defender los mínimos derechos. Pero es lo único que podría hacerle el frente a ese modelo económico global. Vea, pero yo les digo una cosa, este país que tenemos hoy en día, el país que votó por el no, que le dijo no a la paz, es un país que es el resultado de 30 años de no enseñar historia en los colegios. Sí, señora, qué bueno que traiga. Y eso que vos decís de ciudadanía crítica, eso no se logra a menos que vos tengas una ciudadanía, una población bien educada y sobre todo con un conocimiento de su historia. Y la historia se dejó de enseñar en el país hace 30 años. Y vean los resultados, se comen cualquier cuento que les venden en televisión y por las redes sociales, se lo comen y se lo tragan enterito. Bueno, ahí sí hay que reivindicar la propuesta de Fajardo del tema de que la educación es un elemento fundamental. Y sobre todo, ¿quién hace la historia? Tuve la oportunidad de conocer pedagogía histórica ecuatoriana. Son los maestros los que producen las cartillas, son los investigadores, los sociólogos. No son las editoriales las que producen. Oiga, interesante. Es que aquí en Colombia es grave. Ver conectados los sociólogos, los historiadores produciendo la historia. Es decir, son los maestros que le dicen a la editorial, a los editorialistas, mire, qué fue lo que pasó, cómo nacimos, el tal descubrimiento de América. Y usted ve la cultura política de los ecuatorianos, qué diferente a nosotros. Totalmente. La capacidad de movilizarse, qué diferencia. Exacto. Mire las grandes movilizaciones que había en Ecuador porque devuelvan los cuerpos de los periodistas, y dijeron, no más vamos a poner nuestro país para que sea mesa de negociación. Es una cultura, y nosotros decimos que esos ecuatorianos son indios y son ignorantes. No, Así sí, es. Pero vea, y en el Ecuador, o sea, Quito ha depuesto a varios presidentes, ¿sí? Bolivia. No, hágame el favor. A propósito de soluciones, ya cerrando el programa, yo me atrevo a invitar a la comunidad a que se busque un librito que se llama ¿Por qué fracasa Colombia?, de Enrique Serrano. Es un libro escrito en un lenguaje muy llano, Coloquial. muy coloquial, para que el gran público pueda entender eso que a veces los historiadores académicos no nos dejan entender, porque como les importa más llenar los libros de citas y de autocitas en un afán de mostrar, en un afán de mostrar erudición que nadie les pide, y en lugar de entregarnos a nosotros la información que estamos buscando, este señor Enrique Serrano ha hecho un muy buen ejercicio en ese texto. Yo creo que hay que leerlo, porque él da pistas muy interesantes, que sería largo comentarlas ahora, no podemos, pero en otro programa quizás sí podríamos coger uno de esos textos, o el de Historia Mínima de Colombia, que acaba de sacar Melo.
Sí, Historia Mínima de Colombia. Historia Mínima de Colombia. Ese libro también da pistas muy interesantes. Si nuestros niños, si nuestros jóvenes no conocen de mejor manera la historia de cómo es que hemos llegado a ser lo que somos hoy, vamos a seguir siendo presas fáciles de cuanto vendedor de lechugas plásticas nos vengan a ofrecer. De ahí yo quiero hacer otra recomendación. Si la gente quiere conocer lo que puede ser su futuro, que se asomen al caso del Salvador, que se metan a internet, que busquen negociaciones de paz, proceso de paz El Salvador, que se asomen a ese proceso y ahí ya van a conocer su futuro. Es que ya lo estamos viendo. Ayer en Medellín, en el barrio San Javier, las llamadas bandas criminales, que no son otras que las maras del Salvador, es exactamente el mismo camino. Para allá vamos. Para allá vamos. Yo coincido totalmente con Susana. Allá estamos. Correcto. Allá estamos. Vamos a tener 200 bandas. 200 bandas y más, regadas por todo el país. Por favor. Así es. Esto es una falta de visión de la clase dirigente y una falta de actuación de parte de nosotros como sociedad civil para obligar y presionar a nuestros dirigentes a que se pongan serios, que no hay derecho a que sigamos pintándonos las uñas, fumando cigarrillo y tomando café y hablando del chisme de qué pasa en Colombia como si estuviéramos hablando de la señora que acaba de casarse o del niño que acaba de nacer. Es Colombia y son sus hijos y son sus nietos. Si a usted no le importa a usted, está bien, pero por favor, que le importen los hijos y que le importen los nietos. Hay que tener pensamiento crítico y estar informados. Buenos días. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá.